Cuando empezamos con esto, empezamos a hablar de la unidad, ¿verdad? Todos unidos y, bueno, vemos los que estamos unidos ahora y los que van a venir también, que se unirán. Ha habido también que se han ido, vienen, esto pasa en todos los sitios, ¿no? Vienen, van, sí. Pero bueno, vaya cada uno, nosotros hacemos lo que el Señor nos dice. Entonces yo quería, en primer lugar, la unidad, que se quedase bien, somos un cuerpo en Cristo. Y en segundo lugar, el discernimiento. Entonces por eso la última vez, dimos esa predicación audiovisual que dimos, ¿acordáis? Cuando que si el terrenito que te vendía otro que si subía, como suben los impuestos, pues tienen que subir los diezmos, ¿no? Así que venga, el 50% o sea, diezmos obligados, todas estas cosas. Eso para conocer a pastores y a falsos pastores y falsos maestros, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues también los pastores tenemos que tener el discernimiento para saber los falsos cristianitos que tenemos ahí puestos, ¿sabes? Porque muchas veces también hay cristianos mundanos, somos muchas veces que estamos en la iglesia, pero nuestra mente está por ahí haciendo malabarismos. Entonces, por eso es por lo que quiero incidir un poquito más y el Señor me está llevando por esto para que nos guíe hacia el discernimiento y la enseñanza, que es por lo que llegamos al discernimiento espiritual para poder tener y que podamos decir, pues este es bueno, aquel no, esto viene del Señor, aquello no. Entonces, de primeras, para abrir boca, un pasaje que os le apuntéis para estudiarle y le vayáis leyendo durante esta semana. Está en 1 Timoteo 1, versículos 3 al 20. Os recomiendo leer todos bien y está diciendo Pablo, como te rogué, o sea, Pablo, el pastor de pastores, estaba rogando. Los pastores somos servidores, no somos... Tú aquí, no somos jefes de ninguna obra, porque no tenemos negocios. Esto no es un negocio, esto es la obra de Dios, que tiene que crecer. Dios tiene que crecer la obra, no tenemos que crecer nosotros. Tener mejor coche, mejor casa, mejor estatus, yo qué sé, eso no. Lo vemos muy poquito hoy con los pastores de hoy, que todos los pastores cobran por predicar la palabra. ¿Primera de Timoteo qué? 1 Timoteo 1, 3 al 20. 1, 3. Como te rogué, dice Pablo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, algunos pastores, algunos predicadores, algunos maestros que no enseñen diferente doctrina. Doctrina solo hay una, que es la de Cristo, no hay más. Por mucho que te lo quieran hacer bonito, te sacan un versículo y te lo hacen tan bonito y dices, ¡ay, qué bonito! No, doctrina solo hay una. Y hay mucha gente, yo en otras iglesias que está pastoreando y tal, me decían, es que eres muy duro, es que yo que más soy... Y había mucha gente que no, cuando predicaba yo, pues a lo mejor no venía, porque decían que era duro. Pero yo es que yo no vengo a hablar bonito a nadie, ¿sabes? Yo no vengo a que todo el mundo salga, sino vengo a hablar de la verdad. Entonces dice... 1 Timoteo 3. Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Pablo está hablando aquí tanto a los pastores como a la congregación. A los pastores los manda, bueno, ruega a Timoteo que los mande, que no enseñen diferente doctrina. Y a los creyentes, a los que iban, que no prestasen atención a fábulas ni a genealogías interminables. Tonterías que les están sacando y hoy en día pues mucho más. Entonces vamos a ver lo que es el pasaje central y sobre lo que vamos
a ver lo que está en Mateo 7. Mateo 7, versículos 1 hasta el 14. Mateo 7. Que esto fue lo que empezamos a hablar la otra vez y ahora quiero que nos quedemos, que se nos meta bien dentro todo esto porque es muy, muy, muy importante. Dice Mateo 7. Mateo 7. Está en Timoteo. Bueno, no os preocupéis, yo lo digo, luego lo leéis, apuntadlo y luego lo leéis. Apunte usted. Mateo 7, 1 al 14. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Seguro que conocéis el versículo. Sí. Mateo 7. Mateo 7, 1 al 14. La otra era primera de Timoteo 1, del 3 al 20. Mateo 7, 1 al 14 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis vais a ser juzgados, y con la medida que medís os será medido. Esto es uno de los versículos, yo creo que esto es probablemente una de las referencias bíblicas peor utilizadas en todos los tiempos, y más dentro de los círculos cristianos hoy en día. En la iglesia de la prosperidad te lo dicen mucho, en otras iglesias, para que no se vaya la gente, lo mismo, ¿no? Cuando te dicen no juzgues para que no seas juzgado, porque no sé, te están diciendo, te están sacando ese versículo solamente, pero no leen el contexto, porque si leemos el contexto, que ahora terminaremos el contexto, yo creo que esto es lo peor que han sacado todos los pastores y maestros. Por eso os digo que esto va para esta enseñanza para llegar al discernimiento, que sepamos quién es el que está hablando bien, quién es el que está hablando mal, el pastor que lleva la verdadera doctrina, enseñanza de Jesucristo y que nos da la vida, ¿no? con el Señor. Entonces yo creo que esto lo sacan muchos y solamente hablan de este pasaje, de este versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. A mí me lo han dicho muchas veces. He dicho a alguien, oye, que eso está mal, eso no es así. No juzgues para que no seas juzgado, ¿no? Pero muchas personas, ¿no? Este pasaje le usa mucho para afirmar de que los cristianos no debemos juzgar en ningún sentido a los demás. Entonces, veamos lo que nos dice 1 Corintios 6:3 y comparémoslo, porque 1 Corintios 6:3. cuando vosotros estéis leyendo la Biblia y veáis alguna que creéis contradicción en la Biblia no tiene contradicciones. Eres tú quien lo estás interpretando mal. Claro, no entendemos y estamos diciendo que es así. Entonces, Mateo 7 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y 1 Corintios 6:3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo te comes eso? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego en Corintios nos dicen, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Es una contradicción ¿Es una contradicción de la Biblia o no? No, es que tengo que juzgar lo malo, lo bueno hay que darle gracias a Dios. Vamos a seguir con Mateo, porque no hay que sacar, estos son los que sacan un versiculito del contexto, y el que saca un texto fuera de contexto solamente es un pretexto. Y eso es lo que hace mucha gente. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo qué? Si a mí me está diciendo 1 Corintios 6:3 que debo de juzgar, voy a juzgar a los ángeles. Entonces, seguimos leyendo en Mateo 7, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu propio ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces los cristianos, según piensan algunos, y según me han dicho muchas veces, dice, deberías de juzgar menos y amar más. Vamos a ver, yo no creo eso. Y yo si te juzgo a ti, es porque te estoy amando. Sí. Porque te estoy corrigiendo. Para que estás haciendo algo mal y yo te juzgo y te digo, eso no es así, según la ley de Cristo. Pero para eso tengo yo que estar limpio, sacar la viga de mi ojo. Por eso nos dice que los cristianos no juzguéis cuando estéis mal, cuando tengáis la viga. Pero luego nos dice Corintios que vais a juzgar a los ángeles. O sea, limpiaros, santificaros, purificaros y entonces juzgad. Yo, cuando te dicen eso, no, juzga menos y ama más. Vamos a ver, si yo no te juzgara, es que no te estoy amando. Me das igual. Estás haciendo algo mal. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, que no juzgan, los da igual para que se quede la gente y para que llene esas alforjitas que tienen que llenar, para que el pastor se vaya de cena o se vaya de viaje o se vaya a donde quiera. Desgraciadamente aquí en España hay muy poquitas iglesias que los pastores no cobran. Y Pablo no tenía, él trabajaba. O sea, yo sé que hay pastores que están impedidos o que son ya mayores o no pueden tener un trabajo, pues que cobre un sueldo, ¿no? Que la iglesia le mantenga al pastor, bien, pero no que un tío que tiene carrera, que tiene trabajo, que tiene 2 manitas para trabajar, que vaya y que se lleve todo lo de los hermanos que están dando para Dios. Y luego vas a las iglesias y no tienen ni un ventilador para el verano. Hombre, por favor, yo creo que esto se debería de... Pero bueno, yo cuando juzgo es porque te estoy amando. Y cuando digo a la gente algo así, es para corregirle. Y para decir, no estás andando bien. Yo lo he dicho en muchas iglesias y he saltado en medio del culto y he dicho, oye, eso no, eso es mentira. ¿Qué estás diciendo? Estás engañando aquí al personal. Pero es que lo que más me indigna es que estás hablando mentira y toda la gente que hay aquí, nadie te dice nada. Que no sabemos. Claro, no, sí que saben porque todos son líderes, todos los que estaban allí son líderes en muchos sitios y todos quieren ser líder para mandar y para esto. Pero cuando el pastor dice algo, no, es que es el pastor, es que hay... Pues el pastor es el primero que tiene que ser juzgado. Para eso es esta enseñanza, para meteros en el que juzguéis, sacaos la viga, os santifiquéis, os purifiquéis y juzguéis al pastor y a todo lo que os hable. Que tengáis ese discernimiento. Yo no juzgo para que te condenes, tanto cuando yo te juzgue como cuando tú me juzgues. Yo siempre lo digo, cuando haga algo mal, decídmelo. Porque yo sé que es para mi bien, porque así no vuelvo a caer en un error. Entonces, para lo que estamos. Y eso no es que te quiera más o te quiera menos. Eso es que te quiero, ¿no? Te estoy amando cuando te estoy corrigiendo. ¿Qué hacían nuestros padres? Cuando te decían, haz esto, y tú decías, pues no quiero hacerlo. Pues el bofetón que te llevabas era regular, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que tu padre no te quería? No, pues que me quería. ¿Y cómo ha salido? Pues recto, una persona recta. Ahora que le dicen, niño, deja la videoconsola, te por ahí, déjame en paz, que te denuncio. Y así están los chiquillos de hoy. Lo mismo pasa en la iglesia. No haces caso a quien te corrige. No me juzgues. Bueno, te estoy juzgando porque Dios me está hablando que estás haciendo esto mal. No hagas eso, te estoy corrigiendo para que vayas al camino bueno. Entonces yo no juzgo para que te condenes, sino para que recapacites y cambies tu caminar, ese caminar mal que estás haciendo y llevar al buen camino. Y esto es sin duda alguna
esto de no juzgues y para que no sea juzgado es una mala interpretación por parte de quienes están usando este texto como pretexto para evitar, que es para evitar corregir lo que está mal dentro de la iglesia. Y si una iglesia está mal, ¿quién es el culpable de que esté mal la iglesia? El pastor. Entonces dicen eso para que no le juzguen a él, porque en él hay pecado. Entonces hay que juzgar, pero ojo, no a la ligera. No hay que... Yo conozco a gente que dice, no, es que son criticones los cristianos, que es que los cristianos... No, no somos criticones. Estamos juzgando y estamos tratando de corregir a esas personas que lo están haciendo mal. La que está criticando, o el que está criticando, eres tú en estos momentos. Nosotros juzgamos porque estamos limpios por la sangre de Cristo y nos da ese poder y ese derecho. Es más, es un mandato que nos da para juzgar. Ahora bien, el pasaje de Mateo 7 no es una prohibición de juzgar. Es una prohibición de juzgar mal. Cuando tú estás con la viga en el ojo, no puedes juzgar. Yo si estoy en adulterio, no te puedo juzgar a ti y decir, tío, que estás en... ¿No? Si estoy yo en adulterio, que estoy haciendo, o pecando en otra cosa, no te puedo decir a ti nada, porque yo tengo el pecado yo en mí. Entonces, no, tienes que santificarte, purificarte, quitarte la viga del ojo y entonces juzgar a tus hermanos. No debemos hacerlo, como os digo, a la ligera, sin tener hechos en concreto y como hemos hecho toda la vida, ¿no? No es decir, entra uno y dice, uy, cómo tiene, mira qué pinta trae, mira el pelo que viene, este tiene que ser... Nunca hemos hecho eso. Hemos juzgado por sus actos, hemos juzgado, no hemos criticado, hemos juzgado por sus actos y tratando de corregir. Pero si no quieren, no es cuenta nuestra. Quien diga, es que estás criticando, eres tú la que estás criticando. Nosotros estamos juzgando según la palabra de Dios. Dentro de los 10 mandamientos se nos dice concretamente el 9º mandamiento. ¿Quién sabe cuál es el 9º mandamiento? Habla de la mentira. El 9º mandamiento dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. No dirás falso testimonio. Los 10 mandamientos. El 9º es, no dirás falso testimonio, ni mentirás. Por tanto, no es pecado levantar testimonio verdadero contra alguien, ¿no?, que está pecando. Porque el 9º mandamiento nos dice que es pecado, no levantarás falso testimonio. Pero si alguien lo está haciendo mal, tú tienes que levantar testimonio contra esa persona. Porque lo está haciendo mal. Entonces, un verdadero testimonio no es pecado. Es lo mismo que nos enseña el Señor. Dentro del contexto de Mateo 7. Lo que hay, yo creo, en Mateo 7, lo que hay es un llamado a juzgar y a corregir, por supuesto, de forma justa. Siempre que nosotros estemos bien, justos. No que yo te juzgo porque yo tengo Mateo 7 que me dice que tal y me dice que... No. Tenemos que estar sin vigas en nosotros, sin pecados, santificados, limpios y decir, te reprendo, tal cual, vale. Porque, de hecho, la Biblia manda a los cristianos a juzgar todas las cosas. Especialmente cuando se trata de la enseñanza y de los maestros en la iglesia. Somos los que tenéis, a los que tenéis que juzgar. Si mis palabras son ciertas, están sacadas de mí, o son palabras de Dios, son palabras bíblicas. Sois vosotros los que... Y por eso estoy para enseñaros a discernir sobre lo que debemos hacer. Entonces,
en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor da a su pueblo instrucciones sobre cómo identificar falsos profetas y maestros. Porque esto es lo que estáis deseando, que lleguemos al meollo, ¿verdad? ¿Y cómo tengo el discernimiento? ¿Cómo identifico a quién me hizo lo malo, verdad? Pues lo vais a entender ahora mismito. Aparte de lo que ya hemos estado hablando todos estos días, hoy concluimos con la enseñanza del discernimiento. Para que veáis que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el Señor nos está hablando y nos está dando instrucciones sobre cómo identificar a falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Dice en Deuteronomio 18, 20 al 22, dice, pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, morirá. Morirá. O sea que Dios claramente mandó a su pueblo a ejercer un juicio, a juzgar sobre la profecía, que se hablara en nombre de Dios, que se juzgara. Y no solamente a juzgar si provenía de Dios, sino también mandó que se diera muerte a esos falsos profetas. Menos mal que hoy en día no nos apedreáis, ¿no? Que había muchos que sí que teníamos que apedrearlo, pero bueno. Entonces, esto es válido tanto para el pueblo de Israel como para la Iglesia de Cristo. Tanto para los judíos como para los cristianos. Es válido para el Nuevo y para el Antiguo Testamento. Con la única excepción de que ya no somos apedreados, ¿no? Los maestros. No somos, ya el falso maestro no es apedreado. Es el malo. No, son llamados al arrepentimiento. Antes, en el Antiguo Testamento, ¡pam!, Dios mandaba de ejecutar a ese falso profeta. Hoy se le llama, nos llama a juzgar y a decirle, estás mal, arrepiéntete y corregirle. Eso es lo que se nos llama. Antes era coger una piedra y tirársela y matarle. Pero no ha cambiado. O sea, estamos juzgando. Lo mismo del que cogió una piedra, como tú hoy día diciendo, oye, eso está mal. Es lo mismo. Estamos juzgando. En el Nuevo Testamento podemos ver que todas las cartas representan una instrucción y una corrección para las iglesias. Total, y aquí hay una cosa muy interesante, y es que los autores bíblicos, los que escribieron la Biblia, por mediación de Dios, evidentemente, del Espíritu Santo, esos autores bíblicos corrigieron ya tanto la doctrina como la conducta de los hermanos en las iglesias, con el propósito de que todos viviésemos conforme a la verdad. Ya lo corrigieron. O sea, la iglesia de Cristo, Cristo envió y escribieron Pablo, Pedro, Santiago, Judas, en fin, todos los escritores y los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron todo para que la doctrina y la conducta ya está aquí, en la Biblia. ¿Por qué hay, no sé, qué pasa con Lutero y compañía? ¿Qué dicen reformistas? ¿Qué pasa con esa? En primer lugar, yo no sé por qué, y estoy hablando de cristianos evangélicos, que los llaman los padres reformadores o reformistas protestantes. Vamos a ver, en primer lugar, la Biblia nos dice que no llamemos padre a nadie. Nuestro padre biológico sí, pero los demás a nadie. No, ni ya sea un rabino, sea un cura católico romano, o sea que no, padre nada. Padre solamente hay uno, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, no hay más padre.
Entonces, ¿por qué dicen muchos cristianos evangélicos, muchos pastores, muchos directivos de estos altos cargos? ¿Por qué dicen padres reformadores? A Lutero, a Calvino, a Wesley, a Juan Wesley, a John Knox. ¿Por qué los llaman padres? Mira, estos que están así, y hay muchísimo que hablar, dicen reformadores, los llaman reformadores. Un reformador, por ejemplo, Martín me está reformando la casa. ¿Por qué llaman reformador a Lutero o a Calvino ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué hay mal? Si nos está diciendo la Biblia mismo que los originales, los autores que hicieron esos escritos, como Pablo, como Pedro, ya dieron toda la verdad de Dios, ¿qué hay que reformar ahí? Nada. Simplemente que Constantino en el siglo IV, casi 400 años después de Cristo, se juntó y con los romanos fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero eso se puso aparte. No hay que reformar nada ahí. ¿Qué hace Lutero diciendo o los evangélicos de hoy en día, ¿no? Muchos y creyendo que estamos en la verdad, los padres reformadores, ¿qué reformaron? Pues nada. Porque Lutero era un monje católico que colgó 95 tesis en la catedral de Wittenberg, pero nada más. Yo no estoy de acuerdo con todas las 95 tesis de Lutero. Yo no soy luterano, yo no soy calvinista, yo no soy presbiteriano, yo no soy metodista. Estos que los llaman padres reformadores, estos fueron los que empezaron con las denominaciones. Se sientan en una mesa para reformar, según ellos, lo que está mal. Si lo que está mal sois vosotros. La Iglesia de Cristo está bien y está escrita. Entonces, ¿a qué venís? Estáis sacando algo de alguien que ha hecho otra iglesia, otra religión, como la religión católico, apostólico y romana, que es romana, que no es nuestra, pero es romana la religión. Entonces, están sacando de ahí diciendo que reforman. ¿Qué reformáis? No, eso es como si tú te compras un coche, le sacas nuevecito, y yo vengo con un martillo, me digo a pegarte golpes en el coche, te le abollo todo, te le deformo. Y luego tú coges, le llevas al chapista, al mecánico, y te le reforma. Y te le deja nuevo. Pero es que en la Iglesia de Cristo que hay que reformar. Ahí no hay nada que esté deformado. Quien se deformó fue Constantino, que se unió con los romanos y fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el que está deformado. Pero, ¿por qué van a reformar esto? ¿Es que son reformadores de qué? De su casa, que reformen su casa, ¿no? Y luego que te digan, yo mira, he ido en 3 o 4 iglesias que para darlas de alta, ¿no? Que cuando abríamos iglesias, pues yo iba a darlas de alta y, en el registro, que no tiene por qué, pero bueno, te hacen persona jurídica y ya puedes alquilar, vender, comprar, todo, ¿no? Pero si no, tenemos el derecho de reunión, que aunque no estés en el registro, no pasa nada. Tú coges un local, como los casales en Valencia, ¿verdad? Se junta la gente y ahí hablan de sus cosas y punto. Nosotros podemos coger también, aunque no estuviésemos registrados, podíamos coger un local, reunirnos todos los domingos o cuando quisiéramos y hablar ahí de Dios y punto. No hay ley que lo impida. Pero yo iba a lo mejor y llegas a registrar la iglesia y te dicen, ¿de qué denominación? Cristiano. Sí, pero cristiana, ¿de qué denominación? Evangélica. No, la denominación. ¿Cristiano evangélico? Vale, protestante. No, si me pones protestante, dame los papeles que me voy ahora mismo. Yo no soy protestante.
no soy protestante. Protestante sale de todo aquel que no sea católico, apostólico, romano, budista o que sea ortodoxo. Si no eres ortodoxo, no eres romano o no eres ortodoxo, budista y romano, eres protestante. ¿Por qué? Si yo no protesto, yo con lo único que protesto es con mi mujer cuando me hace la comida sosa. Yo no protesto. ¿Por qué me llaman a mí protestante? ¿Vale? No soy protestante. No somos protestantes. Somos cristianos. Que predicamos el Evangelio de Cristo. Sí. Y como toda la Biblia es cristocéntrica, y Evangelio en griego significa buenas noticias, predicamos la Biblia. O sea, somos evangélicos porque predicamos las buenas noticias de Dios. Sí. Entonces, Lutero y compañía fueron los primeros que han dividido la iglesia, porque hoy en día ellos mismos se juntan en una mesa, Lutero por un lado, Calvino por otro, Wesley por otro, Knox por otro, por hablaros de 4 solo, y salen a palos. Y así pasa, que hoy en día está la iglesia luterana, está la iglesia calvinista, que es así que es hereje, con la doctrina Tulip, que ya hablaremos de esas 5 doctrinas. Está Juan Wesley, que es de la iglesia metodista, está en mucho en Cuba, y está Knox, que es presbiteriana, la iglesia presbiteriana. O sea, que ellos ya, los padres reformadores protestantes, ya son los primeros que están haciendo denominaciones y entre ellos mismos se hacen una iglesia cada uno. ¿Y el que vende terrenos en el cielo? Pues, Ese será el nuevo ya, ¿no? Eso ya es el acabose. Entonces, y el otro que quiere la mitad, si no me das la mitad de tu sueldo, es que no quieres a Dios. Esto ya es tremendo. Entonces, tanto la instrucción como la corrección son partes fundamentales del juicio y discernimiento de los miembros de la Iglesia, que son los que debemos ejercer sobre la enseñanza de los maestros o sobre cualquiera que nos hable de la palabra de Dios. Por esta razón, la Iglesia debe ser instruida, enseñada en la palabra, para que se pueda ejercer discernimiento sobre la enseñanza de pastores, de maestros y de todos los demás. La Iglesia debe saber discernir. La Iglesia debe saber lidiar con los falsos pastores, falsos maestros, en primer lugar discerniendo los espíritus, pero para ello debe ser instruida primero y enseñada, debe ser enseñada en la sana doctrina para que podáis entender la falsa, distinguirla la sana de la falsa. Por eso estamos haciendo esta enseñanza para tener discernimiento y entender la sana doctrina, discernirla de la falsa. El discernimiento, porque ya llegamos al punto culminante, ¿no? Que estaréis preguntando, ¿y qué es el discernimiento? Pues el discernimiento es, te compras una bola de cristal, te pones en un despachito y allí te pones un letrero en la puerta y dices, ¡se adivina! Eso es discernimiento. Eso no es discernimiento. Mucha gente se cree que el discernimiento es leer la mente, estos mentalistas que se ponen. Yo he estado en campañas evangelísticas, que es para echarse a llorar. Empiezan, fulano de tal viene tal día aquí, esto, este tiene poder de sanidad, no sé qué, no sé cuánta. Vale, toda la gente allí. Y llega y empieza, no te predican. Llegan, hermano, no sé qué, y todos aplaudiendo como focas allí. Hermano, te traigo saludos de Argentina, todos los argentinos os saludan. Si es de Argentina, como puede ser de Ecuador o puede ser de donde sea. Os traemos saludos de allí, de nuestros hermanos, no sé qué, no sé cuántas. Y esto, no te predican. Solamente porque esto, porque allí esto, porque allí lo otro. Esto, y te dicen un versículo o lo que sea y espera,
Dios me está hablando. Dios me está diciendo que hay aquí alguien que está sufriendo mucho de la espalda. Vamos a ver, tío tonto. Si estamos en una convención de pastores y el que menos tiene son 55 años, ¿cómo no nos va a doler la espalda? A ver, eso es discernimiento. Eso es un teatro, eso es un payaso. Luego hay los que tienen acólitos también, que antes de empezar el evangelismo están hablando con la gente y empiezan a decir, yo le he visto curar de cáncer a uno, ha sanado a un paralítico, le levantó una silla de ruedas y tal. Y siempre hay alguien, ay, ¿qué te pasa, hermana? Ay, mi hijo, que es que ha entrado en la droga, mi hijo, que tal y que cual. No me digas, no, pues mira que te vamos a sanar y tal. Estos son los acólitos, ellas no saben, la gente no sabe que estos están con el evangelista. Y antes de empezar, pues llegan y el evangelista le dicen, mira, aquella que está allí, de verde, tiene un hijo que está en la droga y está pasándolo muy mal. Claro, entonces sale, el Señor me está hablando, el Señor me habla. Hay alguien aquí que está pasándola. Sí, es un familiar suyo, está por este lado, sí, es aquí, es su hijo, es un hijo. Tú, la de verde, tú. ¡Ay, Señor, sí, mi hijo! Todos ahí, sacando los billetes, llenando la. Eso está pasando. Eso lo he visto yo. Y no hace 2 o 3 años, hace 30 años que lo he visto. Con campañas aquí de gente importante. El discernimiento no es eso, no es ni leer la mente, ni leer las actitudes, ni que Dios te revele algo de la persona que está enfrente, no, o que está escondiendo algo. Eso no es discernimiento. El discernimiento es saber identificar el error tanto en la doctrina como en la conducta. Y ya que hemos dicho que ¿quién lo hizo esto? Los que escribieron, los autores originales que escribieron la Biblia. O sea, el discernimiento es la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es la enseñanza que tenemos que tener todos para discernir lo que está bien de lo que está mal. Ahí es donde está el verdadero discernimiento y la verdadera enseñanza. Lamentablemente, en las iglesias evangélicas hay una concepción del discernimiento que no tiene nada que ver con la realidad. Muchos piensan que el discernimiento es la habilidad de ver lo que no se ve. O sea, como si la gente pudiera ver pecados ocultos de los demás. Y esto es un claro ejemplo de lo que dice Mateo 7, que prohíbe juzgar sin conocer los hechos. O sea, tienes que conocer los hechos para juzgar. No tienes, por mucho que conozcan la verdadera doctrina, por muchos años que lleven de tal, de cual, eso no les permite sentir ni ver a esos que dicen que tienen el don de tal discernimiento y esto. No, eso no te permite sentir ni ver lo que se encuentra en el corazón de la otra persona. El apóstol Juan manda a la iglesia a discernir los espíritus. En otras palabras, a poner a prueba los espíritus, y con esto se refiere a la enseñanza de quien los trae. Quien lleva la predicación, quien lleva el evangelismo, quien está dando la enseñanza. Dice en 1 Juan 4, 1 al 6, dice, no creáis, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. De Dios, eso. Esto es una responsabilidad compartida. Por una parte es la responsabilidad de los pastores instruir y enseñar para corregir a los demás, enseñar y corregir para que la iglesia aprenda a discernir. Y por otra parte, por eso os digo que es una responsabilidad compartida, por una parte de los pastores de enseñar,
para que sepáis discernir. Y por otra parte, es responsabilidad de cada miembro de la congregación, de los creyentes, exponer sus mentes, sus corazones a la palabra de Dios para crecer en su conocimiento y poder discernir. Entonces, el discernimiento, el conocimiento, todo lo que estamos hablando se basa en la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía en conducta y en doctrina. No hay doctrina unicitaria, ni doctrina calvinista, ni doctrina no. Todas son heréticas. La única doctrina es la de Cristo. Amén. Amén, amén. Pues, Gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra este día, Dios mío. Haznos entender, Señor, la verdad, y que cuando somos corregidos, cuando somos juzgados, que veamos lo que hay de mal en nosotros y sobre todo que escuchemos a nuestro hermano o hermana que nos está juzgando, nos está corrigiendo con tu palabra, según tus mandamientos, para llevarnos por el buen camino. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos conocimiento, entendimiento y sobre todo que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija siempre y que nos des por remedio el discernimiento de los espíritus. Tú nos dices en tu palabra que tus ovejas conocen tu voz y nosotros queremos ser esas ovejas que sepan conocer y discernir tu voz de la del enemigo. Señor, en tu santo nombre oramos, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Pues muy bien. Aleluya. Amén. ¿Qué os parece ahora